Tenemos el libro de Efesios. Amén. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Todos los que están también en sus casitas disfrutando de este servicio. Dicen que hoy se celebra la independencia de los Estados Unidos, pero nosotros sabemos que somos independientes porque le servimos a Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Imagínense nada más una cosa, mis hermanos. Si hoy escucharan una voz, atención, atención, todos los que no tengan las manos levantadas no se van al cielo. ¿Qué haríamos nosotros? Pronto levantaríamos las manos, ¿verdad? En este día, mis hermanos, yo los invito a que ustedes, cuando esté la alabanza, levanten sus manos, rindan su vida a Dios, rindan su corazón al Todopoderoso, al que nos hizo libres, al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar en Efesios capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 3 en adelante. Amén. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para que seamos qué? Alabanza de su gloria, amén. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una oración a Dios nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por esta promesa hermosa que tú nos das, Señor, por medio de estas escrituras santas, Padre. Por medio, Señor, de tu palabra. Damos gracias a tu Espíritu Santo, que son las arras para promesas, para llegar a tu santo aposento, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, nos das entendimiento y sabiduría espiritual para entender tu palabra, para llevarla por obra, para ser testimonio de que tú vives y reinas y que tú nos has hecho libres para adorarte y para bendecirte. Te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias en esta mañana por cada hermano y hermana que se han esforzado para estar en este lugar, para darte la honra y la gloria. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que tome el lugar en esta mañana, en cada vida y en cada corazón, y que sea Él el que dirija esta alabanza, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Eres bienvenido a este lugar. Desatamos el poder de la alabanza para la honra y gloria de tu santo y poderoso nombre.
A ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Levante sus manos, mi hermano, como si hoy fuera el último día. Levante sus manos, cántele a su Señor, dele su mejor adoración en esta mañana. Amén. Comenzamos. Gracias, Señor. Alabado seas, exaltado seas, Jesús. Exaltado seas por siempre. Altísimo. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios con todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde el amor, que me dio la vida, por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Están aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Están aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Gracias, Señor. Dice su palabra que es mejor un día en sus atrios que estar 1000 fuera de él. Amén. Alábele, alábele. Adora al Señor en esta mañana. Hay tiempo, porque se va a terminar el tiempo, hermanos. Al creador de la tierra y el mar, al infinito y sobrenatural, y su perdón es para siempre. Al que gobierna con autoridad,
Alabado sea tu santo y poderoso nombre, Jesús. Ayúdanos, Señor, a subir a esa montaña, Señor, a estar más cerquita de ti cada día. Alabado seas. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Si quiero levantar a ti mis manos, maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe, Señor, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo
levanta tu voz, que Dios nos escuche en esta mañana. Recibe precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Recibe toda la honra, Señor. Recibe toda la gloria. Alabanzas a ti, Cordero Santo de Dios. Glorioso tú eres, Jesús. Así como están, le doy el lugar a mi pastor. Que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Vamos a orar así como están, hermano. Amantísimo y buen Padre mi Dios, estamos ante ti, Señor, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Señor, que al estarse predicando tu bendita palabra, Señor, analizando, Señor, esos pasajes de la Biblia, Señor, tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, Señor, Padre, y estés tú sanando, liberando, restaurando, bendiciendo a tu pueblo. Señor, todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y a ti te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Hoy vamos a ver ahí el libro de Hebreos, hermano. Bueno, los niños pueden salir ahí a su clase, ¿verdad? Las 3 clases de niños, no sé cuántos niños haya, pero nosotros entramos ahí en Hebreos capítulo 11. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Estamos hablando de los héroes de la fe, vamos a hablar en esta mañana, perdón. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el 1 al 10 en Hebreos, es en lo que vamos a basarnos, y mantenga su Biblia abierta para ver algunos pasajes ahí mismo, ¿verdad? Amén. Y dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar, decimos, de los héroes de la fe. Yo estaba analizando un poquito lo de los héroes de la fe. Dice, ¿por qué se les llamaba héroes de la fe? ¿Qué fue lo que hicieron o qué dejaron de hacer? ¿Qué características tenían esos hombres? Porque luego ve uno y dice, unos hicieron cosas maravillosas y otros o ya fueron aserrados, murieron de unas muertes espantosas, y a todos Dios los menciona como héroes de la fe. Entonces veía yo, dice, ¿por qué eran héroes de la fe? Digo, eran hombres comunes y corrientes como nosotros, tenían defectos como los tenemos nosotros.
Ellos fueron grandes porque le creyeron a Dios y permitieron ser usados por Dios. En otras palabras, ellos fueron grandes hombres no por lo que ellos eran, sino por lo que les permitieron a Dios que hiciera con ellos. Entonces, generalmente cuando se habla de los personajes, ¿verdad? Que se mencionan en este capítulo 11 de Hebreos, se les menciona, dijimos, como héroes de la fe. Se dice que ellos representan la galería, fíjese bien, de los grandes hombres de Dios. Dice que ellos fueron grandes hombres de Dios. ¿Por qué se les considera a ellos héroes, hermano? Hoy vamos a analizar, ¿verdad? ¿Por qué sus nombres fueron tan ilustres? Por eso decimos, hoy vamos a analizar las características o cualidades que tenían estos hombres de fe. ¿Por qué eran grandes hombres de fe? Y nosotros vemos ahí luego en Hebreos 11:5, ahorita lo vimos aquí, ¿verdad? Que dice que Enoc, fíjese bien, se dice específicamente, se dice por qué fue grande. En Hebreos 11:5 dice que antes que fue traspuesto, antes de que Dios se lo llevara, dice, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. O sea que esos hombres grandes de la fe, fíjate, hicieron algo, agradaron a Dios con su vida, agradaron a Dios lo que hicieran, y él dice que no, por eso fue traspuesto, porque vivió una vida, dio testimonio, ¿verdad? De haber vivido una vida agradando a Dios. Y ahí también vemos en el mismo Hebreos, ¿verdad? 11:4, dice que Abel, en Hebreos 4 dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué le presentaría mejor sacrificio? Bueno, es que indudablemente su deseo, ¿cuál era? Era el de agradar a Dios, hermano. Y no hizo lo que muchos de nosotros, hermano. A veces nosotros queremos agradar a Dios y queremos darle en nuestra vida lo que nos sobra, poco tiempo, poco esfuerzo, poco dinero, lo que nos sobra. Y aquí sabe una cosa, casi nunca nos sobra nada. Y entonces por eso a veces no estamos como Dios quiere darlo, ¿verdad? Entonces también vemos nosotros la palabra del Señor que dice que cuando el rey Ezequías enfermó y fue advertido de que ya esta es una enfermedad grave, ya estás en las últimas. Entonces oró a Dios y vea la oración que hizo, la vemos ahí en Isaías 38:3, y que dice, oh Jehová, y fíjese bien, habla con el Señor y dice, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti. Fíjese bien, decía, yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Qué bonito cuando podemos ir a la presencia del Señor y decirle una oración como esta, ¿verdad? Y dice, y que he hecho lo que ¿qué? Lo que ha sido agradable, fíjese bien, delante de tus ojos. Entonces, esa fue la oración. Él no dijo, sáname. Él dijo, acuérdate de mí, dice, que he vivido rectamente, he hecho lo correcto y he vivido como a ti te agrada, Señor. Delante de tus ojos he vivido una vida limpia. Oiga, ¿y qué hizo el Señor, hermano? Y aunque su enfermedad, dice la Biblia, era de muerte, sin embargo, Dios lo sanó y le alargó sus días aquí en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque había agradado a Dios. O sea, aquí nos damos cuenta que una de las cosas que hicieron estos grandes hombres de la fe es que vivieron una vida que le agradó a Dios. Qué bueno cuando nosotros podemos ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, estoy viviendo como a ti te agrada. Que tengo problemas, sí tengo problemas, tengo luchas, a veces fallo, a veces caigo, a veces hago cosas que no debe ser, Señor, pero me levanto y sigo adelante, Señor, y quiero vivir una vida que te agrade, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hicieron estos héroes de la fe? Fíjese bien, ahí en Hebreos 11:7 nos dice que Noé, ¿qué hizo Noé, hermano? Cuando fue advertido por Dios, Dios le avisó, fíjese bien, acerca de cosas que no se veían. Van a venir sucesos que todavía nunca han pasado, pero va a pasar. Entonces, él dice que con temor preparó el arca en que se salvase él y su familia. ¿Qué había ahí? Temió a Dios. Cuando tienes temor de Dios, cuando no hacemos, todos queremos hacer cosas que a veces no son muy buenas delante de Dios, pero qué bueno cuando vamos y dices, quisiera hacerlo, pero no lo hago nomás porque esto no le agrada a Dios.
Él con temor, había temor en su corazón, hermano. Todos los seres de la fe, hermanos, ellos sabían que así como se cosecha el bien cuando se hace el bien, se cosecha el mal cuando se hace el mal. Por eso dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a levantar. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Bueno, lo que tú estás sembrando, eso es lo que vas a levantar. La culpa no es del diablo, la culpa no es de Dios, la culpa es tuya y es mía. Lo que yo siembro voy a levantar. O sea, si siembro cosas buenas, voy a levantar cosas buenas. Siembras cosas malas, vas a levantar cosas malas. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Que siembra vientos, cosecha tempestades. Cuando la esposa de Potifar tentó a José, hermano, para que pecara contra Dios y se uniera a ella, que José le respondió ahí en Génesis 39:9. ¿Y cómo dice? ¿Cómo pues haría yo este mal, este grande mal? Dice, y pecara ¿contra quién? Contra Dios. Todo pecado que hacemos antes de hacerlo con la persona, es cierto, le robamos a pero estamos pecando ante Dios primeramente. Pues dice, yo no puedo hacer ese mal, dice, pecando contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Todo aquello que hacemos, ¿por qué? Porque erramos, no damos al blanco y hacemos cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, porque todo pecado, dice, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Le dice, no iba a pecar contra Dios, decimos nosotros, iba a pecar con la mujer, iba de Potifar, iba a hacer esto, pero él dice, es con Dios, porque Dios no quiere que lo haga. Entonces por eso debemos de analizar qué es lo que hacemos. Tenía temor de Dios, no puedo hacer esto porque le temo a Dios, ¿verdad? Hay un temor de Dios, ese es lo que nos detiene. No crea que no tenemos, todos tenemos ganas y a veces caemos y hacemos cosas que no debemos de hacer, pero lo que nos debe tener es el amor de Dios, el temor que le tenemos al Señor, ¿verdad? Por eso el autor de Eclesiastés, fíjese bien, ahí en Eclesiastés 12:13, después de todo el discurso que da en el último capítulo, en el 12, dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Y cuál es? Dice, teme a Dios, hay que tener temor de Dios, dice, y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Hasta ahí, esto es el todo lo que debemos hacer. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda lo que Él te está diciendo, porque eso va a traer bendición a tu vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? En la Biblia, el que temía a Dios, hermanos, dice la Biblia que era considerado bienaventurado, dice la palabra del Señor. Si usted ve ahí el Salmo 112:1, dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Oh, bienaventurado el varón que teme a Jehová y guarda sus mandamientos, se deleita en gran manera, ¿verdad? Aquel que teme a Jehová y guarda su palabra, dice. Porque tu palabra es verdad, Señor, porque hacemos lo que le agrada al Señor, hermano. Entonces vemos que ellos primeramente vieron una vida que le agradó a Dios. Aparte de ellos tenían temor de Dios en su corazón, no hacer cosas que no quería Dios que hicieran. Y otra cosa que hacían los héroes de la fe, hermano, ¿sabe qué? Obedecieron a Dios, hermano. Hay cosas, decimos, hay puertas que a veces no se abren, aunque nosotros ayunamos, oramos y estamos clamando y gritando a Dios, no se abren, pero cuando obedecemos se abren las puertas, ¿verdad? Porque hay cosas que se abren con la obediencia que tenemos a Dios. Por eso decimos, a veces vamos a la presencia de Dios y a veces no hay ni qué pedirle. A veces en medio de la alabanza Dios te bendice. En medio de esa obediencia que tienes al estar adorando al Señor, Él te complace las peticiones de su corazón. Por eso dice la Biblia, deleítate en Jehová. ¿Y qué pasó? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces ni siquiera le pedimos y ahí está la respuesta. ¿Qué necesitas de parte de Dios? Bueno, hay forma de conseguirla. Obedecieron a Dios. Dice ahí en Hebreos 11:8, ¿verdad? Son los versículos que estuvimos leyendo ahorita, ¿verdad? Dice, de Abraham que dice, siendo llamado, fíjese bien, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. No cuestionó a Dios, únicamente obedeció. Siempre hemos dicho, al rey no se le cuestiona, al rey se le obedece, ¿verdad? Grandes bendiciones viene al pueblo de Dios cuando obedece lo que Dios está diciendo. Caen los muros.
A veces hay unos muros que quieren detener la bendición que nosotros tenemos. Oiga, y clamamos y pataleamos y gritamos y los muros no se caen. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice, los muros se caen solos. Josué únicamente le dio vueltas y los muros cayeron. No hubo que hacer escaleras, no hubo que tirar piedras, no hubo que hacer, no, el que lo hace es Dios, pero lo hace a través de la obediencia que tiene el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, la obediencia es algo maravilloso y ellos lo que hicieron fue obedecer a Dios, hermano. Samuel le dijo a Saúl, fíjese bien, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ¿y qué fue lo que le dijo? Ciertamente el obedecer, fíjese bien, es mejor que los sacrificios. A veces nosotros queremos sacrificarnos y queremos hacer esto y queremos hacer otros sacrificios. No, dice, si tú lo obedeces, es mejor obedecer que hacer ese sacrificio, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere que prestemos atención a la grosura, a su palabra. Es mejor prestar atención que la grosura, que lo que vas a ofrecerle al Señor. Por eso, antes de que cayera Saúl, ahí en 1 Samuel, ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice, está atento a la palabra de Jehová. Fíjese bien. ¿Por qué le estaba diciendo Samuel que estuviera atento a la palabra del Señor? Porque estar atento a la palabra del Señor para que obedezca la palabra del Señor, para que no cayera. Desde ahí, desde el capítulo 15, desde el versículo 1, ya le estaba diciendo, pon atención, hombre, porque Dios se complace en que pongas atención y en que obedezca su palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que al final Saúl es desechado. ¿Por qué fue desechado? Por desobediencia, hermano. Así es que tenemos que tener cuidado para no ser desechados porque somos desobedientes. La obediencia a Dios, hermano, era sobre todas las cosas, hermano. Por eso Pedro y los apóstoles, fíjese bien, dijeron a las autoridades judías cuando los encarcelaron, cuando los apresaron porque estaban testificando, hablando de Jesús. Ahí en Hechos capítulo 5, versículo 29, ¿qué dice? Es necesario, fíjese lo que dijeron ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios, porque a veces le tenemos miedo a los hombres, le tenemos miedo a le tenemos miedo al otro. No, al que le debemos de tener temor y miedo es a Dios, es el único a quien debemos de tenerle temor. Por eso dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los jóvenes hebreos, hermano, se les quiso a ellos obligar a que adorasen la imagen de oro, fíjese bien. Ellos ¿qué dijeron, hermano? Preferimos ser arrojados, dijeron, ¿a dónde? Al horno ardiente antes que desobedecer a Dios. No es fácil, hermano, lo que ellos dijeron, hermano, pero eso implicaba la obediencia. No te postrarás entre dioses ajenos. Y entonces ellos dijeron, preferimos que nos echen al horno de fuego por no postrarse ante la estatua, dice, que desobedecer a Dios. Ellos obedecieron, aunque fueron directamente al horno. Pero ¿qué pasó ahí? Pues ahí vemos algo maravilloso, que Dios estaba con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás en medio de la obediencia. Ellos obedecieron a Dios, Dios se encarga del resto. Ahí cuando los echaron y vieron que, hasta dijo, ¿cuántos echamos? No fueron 3, dijo, pues yo veo 4, veo que ahí en medio de ellos está uno que parece el hijo de los dioses, ¿verdad? Ahí estaba la presencia de Dios, cuidándolos, guardándolos. Dice que cuando salieron de ahí ni siquiera olían a humo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios los había estado guardando. Lo mismo pasó cuando a Daniel pero a Daniel lo quisieron obligar que no orase a Dios. ¿Y qué fue lo que él prefirió? Ser arrojado al foso de los leones, fíjese bien, que no adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el adorar trae comunión, trae relación y trae la bendición de Dios, hermano. Fue arrojado al foso de los leones, pero de ahí Dios lo cuidó, ¿verdad? Amén. Si tú estás en obediencia a Dios, hermano, ¿sabe qué? Ya has caminado más de la mitad del camino para recibir las bendiciones de Dios. Y un día, fíjese, vas a estar sentado con los héroes de la fe. ¿Dónde, hermano?
en las bodas del Cordero con el Señor. Un día el Señor te dirá, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice. Es algo glorioso, pero es a través de la obediencia, hermano. Es a través de creerle a Dios, hermano. ¿Qué otra cosa hicieron los héroes de la fe, hermano? Porque podemos seguir hablando mucho de los héroes de la fe, hermano. Los héroes de la fe, fíjese bien, hicieron otra cosa. Creyeron en la fidelidad de Dios. Creyeron que Dios era fiel, hermano, porque Dios cumple su palabra. A veces nosotros no. En los hombres alguien te puede ofrecer algo y de repente dice, no, pues es mucho lo que te voy a dar, mejor te voy a dar la mitad. Pero Dios no, hermano. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios promete, Dios lo cumple. Si algo tenemos que hacer es, por eso decimos en la Biblia, sacar todas las promesas de Dios. Dice, Señor, tu palabra dice esto, Señor. Tu palabra dice esto, Señor, y esto es mío. Y Dios cumple su palabra, hermano. Entonces vemos que ellos creyeron en la fidelidad de Dios, hermano. Ahí mismo en Hebreos 11:11, ¿qué dice? De Sara se dice, ahí en Hebreos 11:11, dio a luz aún fuera de tiempo, fíjese bien. Ya no tenía edad, hermano, para dar a luz, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano? Creyó que era fiel. ¿Quién? Aquel que le había prometido. Porque Dios, si algo te promete Dios, te lo va a cumplir. Por eso decimos a sus hijos, hay que enseñarles, si usted le promete algo, déselo. Aunque sea un castigo, si se porte mal, déselo. Porque pues no va a creer en usted. Si usted le promete una recompensa, désela. Porque dice, no, me promete. Por eso muchos creen que así como es su padre, creen que así es Dios. Dicen, no, papá me ha prometido y me ha hecho un montón de promesas, no me las cumple. Dios es igual. No. Si Dios promete, Dios cumple, ¿verdad? Entonces por eso digo, si usted promete algo, cúmplalo, ¿verdad? Para que sea hombre de palabra, ¿verdad? Entonces, ¿ella qué dijo? Si Dios lo dijo, ¿qué dijo Sara? Yo lo creo, ¿verdad? ¿Por qué? Nomás porque Dios lo dijo. Cuando tú empiezas a creerle a Dios, empezarás a ver la gloria de Dios, hermano. Es algo maravilloso. A veces hasta en cosas que a veces nos parecen un poco, dice uno, bueno, yo oro y punto. A veces nosotros oramos por algo y si no pasa, decimos, oh, entonces ¿por qué oré? No, tú debes de cumplir con orar y creerle a Dios. El que hace los milagros es Dios, tú no lo vas a hacer. Simplemente ayer, fíjese bien, hoy tenemos bautizos, hoy va primeramente Dios, vamos a tener, confiamos en que va a haber, ¿verdad? Entonces, no sé, en mi casa ayer hubo un aguacero, hubo truenos, hubo todo tremendo. Y le digo a Flor, a mi esposa, le digo, oye, ¿cómo está el tiempo mañana? Y dice, oh, está igualito, tantito peor. Le dije, bueno, pues, si Dios lo dispone así, pero luego una oración sencilla y corta. Le dije, Señor, tu palabra dice esto, mira, ¿por qué no tenemos un buen día? Y nomás que se acabe, que acabemos los bautizos, si quieres mandarle el chubasco, lo manda. Porque le voy a decir otra cosa, yo me acosté y soñé que me mojaba y que había bastante agua. Dije, ay Señor, y me levanté a orar. Y una oración no creo que dure mucho, ¿no? Pero dije, Señor, queremos tener su bautizo. Podemos suspenderlo y hacerlo después. Pero para ti no hay imposible, Señor. Tú eres el que manda la lluvia, el que tiene la lluvia. Entonces, Señor, te pido que tengamos un buen día, ¿verdad? Y así es de que ya después que pase esto, si quieres mandar el chubasco, mándalo. Le dije, pero si no te place, haz tú. Pero tu palabra dice, y siempre que pidas algo, apóyate en la palabra del Señor. Para comenzar, primero, yo soy tu hijo, ¿verdad? Y en segundo, tu palabra dice que todo lo que te pidamos en el nombre de tu Hijo Jesús, tú no les concedes. Y no lo estoy pidiendo para mí, te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Ya tú sabes lo que haces, Señor, ¿verdad? Y en la mañana dije a Flor, oye, parece que no quiere llover mucho, ¿verdad? Ahora vamos a orar para que llueva, ¿verdad? Entonces, a veces pasan cosas, ¿por qué? Porque Dios, todo está bajo el control de Dios, hermano. Pero a veces creemos que estamos bajo las circunstancias. No, lo que vamos es creerle a Dios, orar a Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer y punto, ¿verdad? Aquí vemos que cuando Abraham fue probado ahí en Hebreos, sigue hablando de Hebreos, fíjese, Hebreos 11:19, dice que cuando Abraham fue probado con la ofrenda de Isaac, no vaciló en hacerlo. Oiga, y no era fácil lo que estaba pidiendo, iba a sacrificar a su hijo, a través de él iba a venir la descendencia, lo que Dios le había prometido.
Entonces, ¿cree usted que fue fácil para él? No, no fue fácil. Pero, fíjese bien, dice Hebreos 11:19, pensando que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos. Él dijo, Señor, te lo voy a entregar, porque yo sé que tú eres todopoderoso. ¿Y cómo le va a hacer? Tú sabes cómo le va a hacer, pero yo sé que tú lo vas a levantar. Tú créele a Dios. Cuando tú le crees a Dios, decimos, es cuando empezamos a ver cosas maravillosas de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es fiel, hermano. Él puede levantarlo aún de entre los muertos, porque Él confió en lo que ya le había dicho, a través de tu hijo va a venir descendencia, y luego quieres que mate a mi hijo, pues ¿de dónde va a salir descendencia? Señor, tú me dices, ¿cómo le va a hacer? No sé, Señor. Entonces él obedeció a Dios, algo que a veces no es fácil, porque a veces no es fácil para nosotros obedecer ni en el trabajo, te dicen haz eso, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué no lo hace aquel otro? Yo tengo mucho trabajo. Oiga, en todo nos queremos revelar, continuar cuando Dios nos dice algo, ¿verdad? Entonces, Jeremías dijo en Lamentaciones 3:23, grande es tu fidelidad. Fíjese bien, qué bueno cuando es Dios fiel, ¿verdad? Nosotros fallamos, yo soy infiel, ustedes son infieles en ocasiones, pero Dios, aunque seamos infieles, Él es fiel y sigue bendiciéndonos, sigue guardándonos y sigue cuidándonos, porque grande es su fidelidad. Moisés dijo en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Fíjese bien, él estaba diciendo, tenemos un Dios que es fiel, ¿verdad? Que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman, ¿verdad? Y que guardan su palabra, dice, hasta 1000 generaciones. Debemos de confiar en esa fidelidad de Dios, de que Dios es fiel, de que Dios nos ama, de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Otras cosas que tenían los héroes de la fe, hermano. Dice la palabra del Señor que nunca se entusiasmaron con este mundo. Y a veces nosotros estamos tan entusiasmados con este mundo que creemos que aquí vamos a estar eternamente. No, vamos de pasadita, hermano. ¿Cuánto podemos durar? ¿50, 100, 200, 300 años? ¿Cuánto? No, vamos de pasada, hermano. A veces creemos que aquí está la eternidad con nosotros. No, hermano. Entonces ellos, los héroes de la fe, no se entusiasmaron con las cosas de este mundo, hermano. Ahí dice que de Abraham, dice ahí en Hebreos 11, el 9 y el 10, que habitó como extranjero, fíjese bien, en la tierra prometida. Él estuvo en la tierra prometida y habitó como extranjero, hermano. Como en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Por qué, hermano? Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto, fíjese bien, y constructor es Dios. Por eso nos habla Corinto, dice, si nuestro tabernáculo terrestre se deshiciere, esta tienda de campaña se acaba, dice, tenemos de Dios una casa eterna hecha en los cielos, hermano. Pero a veces creemos nosotros que este cuerpo, oiga, y qué bueno que cuidamos su cuerpo, yo también lo cuido, ¿verdad? Pero para que me sirva un poco más, pero por mucho que lo cuida, ya sea con comida y que lo traiga para todos lados, que no le dé ni el aire, que no haga esto, se va a acabar, hermanos, se va a desgastar, es una tienda de campaña que se va a deshacer. Aquí en la tierra siempre hemos dicho, todo se desbarata, todo se acaba, todo se descompone, ¿verdad? Pero lo que Dios ha preparado para nosotros eterno en los cielos, ese es para toda la eternidad. Ese sí va a durar siempre, no es únicamente un rato, ¿verdad? Entonces, dice que ellos no se entusiasmaron en este mundo, habitaron como extranjeros, hermano. Entonces también fíjese bien, viendo Hebreos capítulo 11, ahí del 13, el 14 y el 16, ahí ya nos habla de todos los héroes de la fe, hermano. Dice, todos ellos hicieron algo, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. También dice que todos ellos buscaban una patria celestial. Es lo que nosotros también debemos de buscar. No todo es aquí en la tierra, hay algo que es eterno y es algo que el Señor ha preparado para nosotros. Qué bueno. Y hay una casa que nadie te la va a quitar. Hay una casa que no se está haciendo vieja, hay una casa que no se va a desbaratar, que el Señor tiene preparada para ti. Porque este tabernáculo se va a deshacer, dice que es una tienda de campaña.
pero lo precioso es lo que está dentro, porque lo que está dentro es eterno, y eso eterno va a ir con lo que es eterno, con lo que el Señor ha preparado para nosotros. Por esa razón Pablo escribió en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no te conformes, no te ajustes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta, porque Dios tiene algo perfecto, algo agradable para nosotros, y a veces como que no alcanzamos a captar qué es lo que tiene Dios para nosotros. También San Juan escribió ahí en 1 de Juan capítulo 2 del 15 al 17, fíjese bien, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A veces nos enfrascamos nomás en eso, en deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, dice, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también. Todo es pasajero aquí, hermano. Pero luego dice, muy hermoso, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el que va a permanecer para siempre, no por un rato, hermano. También veía yo ahí que los héroes de la fe, hermano, todos estuvieron dispuestos, fíjese bien, a algo que no nos gusta a nosotros. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Y qué bueno que nosotros no sufrimos, ¿verdad? A veces el Señor nos pasa por algunos procesos que no nos gustan, porque hemos tomado malas decisiones, porque hemos hecho cosas que no le agradan al Señor, hoy hay por otras cosas, ¿verdad? Pero no sufrimos como ellos sufrieron, aún ni como los héroes de la fe. Si mencionamos ahí los héroes de la fe, vea el versículo 36 y 38, y ahí dice, oh, estos también fueron héroes de la fe, también fueron héroes de la fe. Y fíjese lo que batallaron ellos, hermano. Para llegar, estuvieron dispuestos a sufrir por el Señor. Y nosotros, ¿qué sufrimos? Nada, es bendición y ni así las queremos, fíjese bien. De ellos se dice, experimentaron vituperios. ¿Qué es vituperios? Burlas de la gente, se burlaban de ellos, hermano. Experimentaron azotes, experimentaron prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, o sea, los partían en dos, hermano. Dice, puestos a prueba, fueron muertos a filo de espada, hermano. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Era el vestuario que traían, hermano. No podían vestir casi de otra manera, hermano. Eran perseguidos, hermano. Eran pobres, estaban angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Fíjese, el mundo no era digno que esas personas estuvieran aquí, hermano, y ellos estuvieron sufriendo. Ellos anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, hermano. Y Dios les llama héroes de la fe, hermano. Y esto fue lo que sufrieron ellos, hermano. Algunos taparon, dice la Biblia, bocas de leones, hicieron maravillas, dice, y podríamos seguir hablando de grandes héroes de la fe, hermano. Eso pasaron algunos, hermano. Y aún Pablo y los apóstoles, hermano. Nos habla en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, hermano. 11 y 12, nos dice que Pablo y los apóstoles también sufrieron. Y fíjese lo que dicen ellos. Ahora mismo, dice, tenemos hambre y sed. Eso tenían los apóstoles y Pedro, Juan y todo, ¿verdad? Dice, andamos casi desnudos, hermano. La gente nos maltrata y no tenemos dónde vivir. Nos cansamos trabajando con nuestras manos, hermanos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución, dice, y la soportamos, ¿verdad? Y todo eso lo soportaban con paciencia, creyendo en las promesas que tenían de Dios, hermano. Ellos fueron grandes héroes de la fe porque le creyeron a Dios, hermano, y le permitieron ser usados por Dios, hermano. Un buen testimonio para que nosotros los cristianos imitemos algo de eso, hermano. En estos tiempos, hermano, fíjese bien, al Señor no le interesa nuestro dinero, hermano. No le interesa nuestro talento, no le interesa los dones que tenemos, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos
¿Sabe qué? No los ha dado Dios. ¿Sabe qué es lo que le interesa al Señor? Al Señor le interesa tu fe. ¿Por qué le interesa tu fe? Porque Dios hará contigo. Lo que Dios va a hacer contigo será de acuerdo a lo que tú crees. Será de acuerdo a lo que tú esperas recibir de parte de Dios. Al que cree, todo es posible. Por eso al Señor le interesa tu fe, hermano. Hay gente que dice que cree en Dios, hermano. Yo creo en Dios, sí. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero a veces no cree en el poder de Dios. A veces no cree ni en el amor de Dios, ni en su misericordia, ni en su bondad, hermano. Y por eso hay mucha gente que no recibe, hermano. Porque vivimos como si Dios no nos viera, hermano. Pero ¿dónde está Dios? Dios no ve. Y a veces hacemos cosas desagradables para el Señor y como no nos viene ningún castigo, decimos, yo creo a Dios le gusta lo que estoy haciendo porque no me pasa nada. Sin saber que muchas veces Dios nos está dando una oportunidad para que corrijamos el rumbo. Pero por eso decimos, ¿verdad? Creen en Dios, pero no creen que Dios te está viendo las 24 horas del día. Pero no creen que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios es misericordioso contigo, que Dios quiere lo mejor para ti. Y decimos, y a veces no reciben de Dios. ¿Por qué no reciben, hermano? Porque fíjate bien, lo que tú recibes de Dios, hermano, en toda el área de tu vida, está de acuerdo al nivel de tu fe. Dios no me va a dar algo más de lo que yo pueda soportar. De lo que pueda soportar aún de problemas y aún de bienes, de bendiciones materiales. ¿Por qué? Porque yo soy el que limito a Dios. Tú eres el que limitas a Dios. ¿Hasta dónde, verdad? Por eso decía que todo lo que recibes de Dios en esta vida, ¿verdad? Está de acuerdo a tu nivel de fe. ¿Tú crees que si tú puedes con 20 kilos, Dios te va a echar 50 kilos arriba? Yo no creo en un Dios así. Yo no creo que si yo puedo con 20, Dios me va a poner 19 y piquitos allá, nomás para que no me hunda. ¿Por qué? Porque Dios me ama, porque creo en el amor de Dios, porque Dios quiere lo mejor para mí, ¿verdad? Entonces, Dios no me da más, fíjese bien, muchas veces, porque dice, mi hijo, no lo vas a utilizar como debes de utilizarlos. Y a veces no estamos preparados, a veces nos descomponemos, ¿verdad? Por eso a veces puede usted ver a una persona que dice, era muy sencillo, era muy humilde y hacía esto y andaba bien, pero ya tuvo otra posición, dice, y ahora es diferente, dice, es que el dinero lo echó a perder. No, el dinero nomás lo hizo que sacara lo que ya era él, ¿verdad? El dinero no es ni bueno ni es ni malo, el dinero es lo que tú eres, ¿verdad? Entonces por eso Dios no nos da más de lo que nosotros, nuestro nivel de fe, hermano. Tú no puedes recibir más de lo que tu fe puede desprender, fíjese bien, de Dios. O sea, ¿qué es lo que crees tú que puedes desprender? Hasta donde tú crees. Si tú no crees que Dios te pueda dar un par de zapatos, ¿crees que Dios te va a poder dar una casa? No. ¿Hasta dónde llega tu nivel de fe? Por eso todos tenemos un determinado nivel de fe, ¿verdad? Todos tenemos un determinado nivel de fe aquí en la tierra, ¿verdad? Un nivel de fe natural. Dice, no, alguien no tiene fe. Sí tiene fe. Tú te subiste en el carro y te viniste porque creías que podías llegar. Tú te subes en un avión porque dices, voy a tal parte y va a llegar el avión. ¿O crees tú que si acaso el avión se va a caer, tú como que ya te subes? ¿O confías a que un médico te vaya a operar si sabes que no es que no es médico, que es mecánico? No. Tú estás confiando en que él te en su habilidad para hacer el trabajo que va a hacer, ¿verdad? Entonces tienes fe de que va a salir, es una fe natural. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando tú vienes a Cristo, entras a una fe sobrenatural. A una fe que viene a través de creer en las promesas que Dios tiene en su palabra, a través de creer en que Dios es fiel y Él cumple todo lo que promete, ¿verdad? No hay una sola cosa, fíjese bien, que tú necesites, que el Señor no te la pueda suplir, pero es necesario que tú creas que Él
todo lo puede. Pero a veces no creo. A veces nosotros decimos, no, traigo un problema, pero no creo que el Señor me pueda sacar de esto. Pero tengo una necesidad, pero nadie me puede ayudar. Pero esto, ¿tú crees? Al que cree todo es posible. Si tú crees, el Señor te va a sacar. Para el Señor no hay imposibles, hermano. Puede ser una cosa pequeña, puede ser una cosa grande. Para Él no hay diferencia entre sanarte de un cáncer y sanarte de una uña enterrada. O sanarte de un pequeño dolor de cabeza, qué sé yo, ¿verdad? Y nosotros sí catalogamos, esto es imposible. Para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede. Dios sigue siendo el Todopoderoso, ¿verdad? Pero tienes que creer que Él todo lo puede. No hay problema, por difícil que sea, que no pueda ser resuelto por Dios. Él es más grande que cualquier problema que tú puedes tener, fíjate bien, pero hay un pero. Tu fe en Dios tiene que crecerse y hacerse más grande que tu problema. Si tu fe no crece en que Dios te puede sacar de ese problema, ¿sabes qué? No te va a sacar de ese problema. Sea cualquier clase de enfermedad que tengas, sea cualquier cosa por difícil que sea, si tú crees que Dios no te puede sacar de ahí, no te va a sacar. ¿Por qué? Porque tú quieres permanecer ahí. Pero cuando tú tienes confianza en ese Dios todopoderoso que llevó todas tus enfermedades, todas tus dolencias y que te quiere sacar adelante, Él te va a sacar adelante. Pero necesitamos creer que todo es posible, ¿verdad? Una fe grande, fíjese bien, no se desalienta a veces por la actitud de la gente que lo rodea, hermano. ¿Cómo es tu fe, hermano? A veces la misma gente que nos rodea puede decirte, no es cierto eso. Se me da que no, Dios no te va a sacar de ese problema. Pero si tienes una fe grande, esa fe bien cimentada, no se va a debilitar, fíjese bien. No se va a desalentar con la actitud de la gente que te rodea. ¿Se acuerda de Bartimeo? ¿Quién era Bartimeo? Un ciego, hermano. Y cuando oyó de Jesús, fíjese, qué bonito cuando oímos que Jesús hace maravillas, Jesús sana, Jesús libera, Jesús saca demonios, hacía maravillas. Él oyó y dijo, viene Jesús. Y empezó a gritar y a clamar. ¿Qué decía la gente? Cállate y cállate. Y entre más le gritaban que callara, más fuerte gritaba. ¿Por qué? Porque él sabía que si Jesús lo llamaba, dice, todo estaba listo, que Jesús iba a solucionar su problema. Ya cuando Jesús lo llamó, dice que él arrojó su capa y fue donde estaba Jesús. ¿Qué quieres? Dijo, no veo. Ok, ahí está la vista, ¿verdad? La gente le decía, ¿qué pasó con la mujer sirofenicia? Cuando llegó ahí que le dijo Jesús, no es lícito dar la comida de los hijos a los perrillos. La llamó perro, era una sirofenicia, no era una hija de Dios, no era del pueblo de Israel, no tenía derecho a eso. Pero le dijo, no, a la comida, no es lícito dar la comida de los hijos a los perros. Pero los perrillos pueden comer de migajas que caen. Dame una migaja, Señor. Y ella empezó a clamar. ¿Qué dijeron? Si usted lee esos capítulos, esos versículos ahí en la Biblia, dice que la gente, los mismos discípulos decían, Señor, nos molesta, ¿la corremos? Y ella tuvo con una fe permanente, creyendo que Dios era todopoderoso para llevarle adelante. Así es que si alguien siente un dolor por aquí, échelo fuera. Dios te quiere sanar de ese dolor. No sé quién tiene esto por aquí. Fuera en el nombre de Jesús. Dios es poderoso y a Él le gusta sanar a su pueblo. Él quiere bendecir a sus hijos, ¿verdad? Amén. En el nombre de Jesús declaramos victoria, ¿verdad? Entonces, eso podemos decir también de la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerda de esa mujer? Fíjese bien. Aprende a esperar hasta que veas el milagro, hermano. Una fe persistente, ¿verdad? Que esa fe no se debilite en el transcurso de, pero es que ya tengo mucho tiempo que tengo este problema. No interesa el tiempo. Esta mujer del flujo de sangre tenía 12 años. Había perdido su fortuna, había perdido un montón de dinero, había visto un montón de gente, pero él seguía creyendo que Dios lo podía hacer. Y se abrió paso, tocó el manto de Jesús y ahí está la sanidad. ¿Por qué? Porque creyó. Al que cree todo es posible, ¿verdad? Aunque haya pasado mucho tiempo.
para el Señor no existe el tiempo, ¿verdad? Una fe persistente, una fe que cree en las promesas de Dios, hermano. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos habla y nos dice que la fe es por el oír, fíjese bien, y el oír por la palabra de Dios, hermano. Así es que todos decimos tenemos un nivel de fe. A todos Dios nos ha dado fe, pero tú puedes hacer que esa fe crezca, que esa fe se fortalezca, que esa fe sea grande. ¿Cómo? A través de oír la palabra de Dios, a través de oír el mensaje, a través de leer la Biblia, a través de buscar más de la presencia de Dios. Tu fe se va a ir fortaleciendo y entonces vas a empezar a creer las promesas de Dios. Por eso cuando tengas un problema, ya metiste todas las promesas o algunas promesas de la Biblia en tu corazón, dice, Señor, tu palabra dice esto, y pasa el milagro. ¿Por qué? Porque ya está dentro de tu corazón y es como acciona. Es algo muy bonito que a veces ni siquiera te lo imaginas. Y ahorita que estoy diciendo eso me acuerdo de una vez ya lo he contado en algunas ocasiones, cuando mi hermana, la que vive en Cabo San Lucas, ¿verdad? Que había recibido un golpe con un carro y su matriz no sé qué le había pasado y tenía problemas. Se casó, ya tenía 32 años, 33, no podía tener familia. Ya andaba adoptando una niña y luego pues hasta fue acá vive en Cabo San Lucas, vino acá a Monclova donde vivía yo y andaba adoptando una de una pariente de nosotros y no le concedió, siempre se hizo para atrás y no le dio el niño que le iba a dar. Entonces, y al estar así platicando con ella, me vino y dijo, ora por ella. Dije yo, ok, pero yo ¿quieres saber una cosa? Tenían 2-3 meses convertido apenas. Dijo, ora por ella. Dije, bueno, voy a orar. Digo, hay que orar. Entonces, y luego se me vino a la mente, me había estado llenando de la palabra, recién convertido, yo empecé a comer y estaba algo fuerte, ¿verdad? Y entonces dije, y hasta casi como un chiste se me vino y dice, Sara era una viejita, Señor, ¿y tú le diste familia? Ana también era grande, Señor. Elizabeth, oiga, ahí empecé, dije, si ellas eran viejitas, mi hermana está más joven, y si lo hiciste con ella, también lo puedes hacer con mi hermana, ¿verdad? Y oré, y gracias a Dios al final le dio 3 de familia. Y decía, y a veces casi no lo cree, y pasó algo maravilloso con ella, porque desde en el primero, cuando ella se alivió, yo estaba acá en México, y ella en Cabo, y yo vi todo lo que pasó hasta que salió el niño, el bebé. Yo no entendí eso, ni por qué pasó, ni por qué le plació al Señor hacerlo, pero para Dios no hay imposibles, hermano. Dios hace maravillas cuando nosotros creemos en Dios, hermano, pero tenemos que accionar en la palabra del Señor, llenarte de la palabra y luego de aquí sale cuando tienes alguna necesidad y suple tus necesidades, ¿verdad? Pero ¿qué debes de hacer? Debes de rodearte con gente que cree en Dios, hermano. ¿Por qué debo rodearme con gente que cree en Dios? Si tú necesitas un milagro, ¿qué es lo que necesitas? Yo necesito un milagro. Entonces yo necesito rodearme, platicar y estar con gente que cree en milagros, hermano. Si yo necesito una sanidad, hermano, yo necesito rodearme en gente que cree en sanidades, que Dios todavía sana, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque a veces, aún con gente que es cristiano, tú te puedes juntar y decir, yo no creo que Dios ya sane. Eso fue allá con los apóstoles, eso ya pasó de tiempo, Dios ya no hace esas maravillas. Hay un Dios que hay que adorarlo, dijo, pero Él ya no sana a la gente. No sé si tú lo hayas oído, pero hay gente que aún siendo cristiana, no creen en la sanidad y vida, no creen que Dios todavía puede hacer milagros. Entonces, si te juntas con esa gente y estás enferma, vas a seguir enferma. Tú júntate con gente que todavía crees que Dios se mueve en medio de su pueblo, que lo alaba y lo glorifica. Y entonces empezarás a ver maravillas de parte de Dios. Si tú necesitas, yo necesito subir mis finanzas, necesito moverme más en prosperidad. Bueno, necesito juntarme con gente que cree que Dios prospera a su pueblo, que Dios bendice a su pueblo, que Dios cuida a su pueblo. Pero a veces en lugar de eso nos juntamos con gente que no cree en Dios.
con gente que dice, hazle tú, defiéndete como puedas porque Dios nos hizo y aquí nos dejó a ver qué pasa. No, hermano, tenemos un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos de empezar a desarrollar esa fe, esa confianza, esa seguridad de que Dios es fiel. Y cuando Dios te promete algo, Dios te lo va a cumplir. Pero ¿qué tienes que hacer? Debemos de creer en las promesas de Dios. Amén. Yo no sé si tengas alguna duda, pero a veces como que desconfiamos de que Dios pueda moverse de esa manera, de que Dios quiera bendecirte. Por eso decía, vamos a hablar, estos hombres de la fe, hermano, ¿quieres saber una cosa? Eran tan faltosos como somos nosotros. Tenían tantas debilidades como tenemos nosotros. Lo vemos aún de gente, de grandes profetas como Isaías, lo vemos como Elías, hermano. Tuvo miedo, tuvo temor, trató de esconderse porque de repente empieza a fallar. Estaba sujeto a las mismas debilidades, pasiones con nosotros, hermano. Él fue grande, como decimos, nomás por lo que permitió que Dios hiciera con ellos. Entonces, si nosotros le permitimos a Dios que nos use, si nosotros le creemos a Dios, también podemos ver esas maravillas de parte de Dios. Yo te invito en esta mañana que te pongas en pie. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, pues aquí estoy, Señor. Quiero que mi fe sea fortalecida. A veces nos pasa lo que al hombre aquel que tenía el muchacho endemoniado, que dijo, traje a mi hijo aquí a que lo sanaran los discípulos y no pudieron, Señor. Cuando el Señor acabó de bajar del monte de la transfiguración, dijo, pero no pudieron, Señor. Entonces, y le dijo, ¿tú crees? Y él dijo, sí creo, dijo, pero ayuda a mi incredulidad. Dice, quiero creer, quiero confiar, quiero saber que tú lo puedes hacer. Y cuando él dijo, ayuda a mi incredulidad, el Señor oró, dice, y aquel muchacho fue libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Tú debes de creer que tenemos un Padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por eso decimos, si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón, lo mejor que puedes hacer cuando hagas una oración, acércate a Él, pero acércate como hijo. No te acerques como un siervo, no te acerques como a un trabajador, no te acerques, Señor, yo he hecho esto en tu obra, yo he hecho esto otro y que yo ayudo a esto. No. Acércate como un hijo, aunque hayas fallado. Señor, es cierto, he fallado, pero soy tu hijo, Señor. Y aquí estoy, Señor, para que me ayudes a seguir adelante, Señor. Quita de mí todo lo que estorba, Señor, y quiero seguir creciendo bajo tu protección divina. Oremos a Dios. Amantísimo y buen Padre, mi Dios, estamos ante tu presencia, Señor. Reconocemos, Señor, Padre, que necesitamos, Señor, fortalecer nuestra fe, Señor. Vivir una vida que te agrade, Señor. Tener temor de ti, Señor, Padre Santo. Vivir en obediencia, Señor. Vivir creyendo, Señor, a tus promesas, Señor. Enséñanos, Señor, a ser unos verdaderos hijos tuyos, Señor. Enséñanos, Señor, a amar a nuestros hermanos, Señor. Enséñanos a cuidar, Señor, y a proteger, Señor, Padre Santo, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, Señor. Padre, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y derrama esas bendiciones sobre nuestra vida, Señor. Padre, todo te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En este momento, Señor, reprendemos, Señor, Padre, ese dolor de cadera, Señor, y declaramos libre a tu pueblo, Señor. Dolor de cadera, tú no tienes parte ni suerte en ese cuerpo. Ese cuerpo ya ha sido sanado, comprado, liberado por la sangre preciosa del Cordero. Declaramos sanidad en tu nombre, Jesús. Y a ti damos, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a entrar